Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Y bueno, les invito para que vayan abriendo su Biblia. Ahí, claro, vamos a abrir la Biblia en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Qué bonito pasaje hemos leído. Vamos a tener una reflexión en este pasaje tan importante que hemos leído. Primero que todo, quiero decirles que a la iglesia de Éfeso, como a las otras iglesias que siguen en su orden, a cada una le fue enviada una carta en particular, pero anexo a esa carta le fue enviado todo el libro de Apocalipsis, porque Dios está interesado en que la iglesia del primer siglo, como la iglesia de hoy, esté informada de todas las cosas que han sucedido, que están sucediendo y que van a suceder. Como era necesario comenzar por una iglesia, pues comenzó por la iglesia de Éfeso. Pero, ¿qué es Éfeso? Primero, tenga en cuenta que Éfeso es la ciudad más importante que hay en Asia Menor. Es el centro de comercio, es la ciudad donde convergen personas de toda la región. Es una ciudad metropolitana, importantísima, y que además era la más destacada en su tiempo en Asia Menor en todos los aspectos. Allí, Pablo establece una iglesia, como lo dice el capítulo 19 del libro de los Hechos. ¿Lo recuerdas? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Y qué dijeron ellos? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Dijo Pablo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dice la Escritura: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. Dice que cuando escucharon este mensaje, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, dice que recibían el Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas. Ahí comienza la obra en Éfeso. 40 años después, Juan, inspirado por Dios, le está haciendo llegar
el mensaje a esa iglesia. Recuerde que esa iglesia llegó a ser muy grande, muy famosa, porque entre otras cosas, para el tiempo que se da la visión, la iglesia de Éfeso tenía cualquier cantidad de sedes, cualquier cantidad de pastores. He ahí la razón que lleva a Pablo a enviarle una carta a Timoteo, que para entonces Timoteo es pastor de la iglesia en Éfeso. Cuando Pablo envía la carta a Timoteo, Timoteo es pastor en Éfeso, y no un pastor cualquiera, era el superintendente de la iglesia allá. Es decir, tenía muchos subalternos bajo su responsabilidad. Lo que le dice a usted que la iglesia que había crecido enormemente. Pero cuando las iglesias crecen, también crecen los problemas, las dificultades. Y a mí me llama la atención la manera como Dios se identifica. Primero, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién era el ángel? Ya lo hemos dicho. Era el pastor de la iglesia. El único y exclusivo responsable de esa iglesia. Y como tal, es a él a quien Dios le demanda, es a él a quien Dios le exige que debe de enseñar a esa iglesia. Amén. Punto importante, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, es decir, el pastor está en las manos de Dios. Eso debe de tenerlo en cuenta el cristianismo. Uno se pone a mirar ahora tanto ataque contra el pastorado en las redes sociales, pero lo que no se ha dado cuenta los que así lo hacen es que el pastor está en las manos de Dios. Eso es muy gratificante para los pastores que posiblemente a esta hora me están escuchando. No teman a nada, ni a nadie, ni al tiempo, ni a las circunstancias. Usted está en las manos de Dios. Estamos en las manos de Dios. Segundo punto importante, el que está en medio de los 7 candeleros. Dios está en la iglesia. Sostiene al pastor, pero está en la iglesia. Y eso es importante, porque si hay conexión de Dios con el pastor y además Dios está en la iglesia, sin duda alguna se está buscando una verdadera armonía entre Dios, el pastor y la iglesia, con el objeto de que marchemos juntos en pos de un solo objetivo, que es nuestra salvación. Gloria a Dios. Pero hay algo que debe de llamarle la atención y llamarnos la atención, y es que Dios conoce. A diferencia de nosotros decimos en el lenguaje popular, caras se ven, corazones no. El profeta Jeremías decía, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Cuando hablamos de ese interrogante, la respuesta es ninguno. Hablando humanamente. Pero hay uno que sí nos conoce. Yo, Jehová, amén, que escudriño la mente, que pruebe el corazón, para dar a cada uno según sea su obra. Aquí, el Señor Jesús, que tiene en su mano a los pastores, que está en su iglesia, dice, yo conozco tus obras. Y me encanta lo que Él hace, porque como Él conoce, pues sabe lo que hacemos. Cosa que fue ratificada por el escritor a los Hebreos, ¿lo recuerdas? Porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios conoce lo que tú y yo hacemos. Y esta iglesia tenía unas cualidades maravillosas. Mire usted. Dice, conozco tus obras,
tu arduo trabajo, paciencia, y además que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Mire todas las cualidades que tenía esa iglesia. Dios le reconoce ¿qué? El trabajo, ¿cierto? Le reconoce que es una iglesia paciente. Le reconoce su carácter cristiano. No se deja mover de las influencias de los malos. Además, ha probado a aquellos que se llaman ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bueno, cuando el Señor dice eso, tiene sentido. Si usted recuerda, no solamente a la iglesia de Éfeso se le hace alusión a los falsos apóstoles. En la carta a los Corintios, también el apóstol hace mención de aquellos falsos apóstoles que se disfrazan con apariencia de piedad, pero que al final, como ya Jesús había dicho, son lobos. A tal estado que Jesús dice que si el mismo diablo se disfraza de ángel de luz, pues ¿qué se puede esperar de sus seguidores? Surgió una corriente de presuntos apóstoles, tanto en Corinto como en Éfeso, que decían que habían estado con el Señor Jesús y que como tal tenían autoridad moral y espiritual para orientar al pueblo. Y usted lo va a ratificar en San Lucas capítulo 1. Si usted mira bien, descubre que se presenta un movimiento importante entre los griegos y Lucas dice hay un enorme riesgo de que la iglesia entre los griegos sea engañada. Entonces hizo una investigación maravillosa que da como resultado el Evangelio de Lucas. Y por eso él dice, puesto que muchos han intentado poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, a mí también me ha parecido bien, después de haber investigado diligentemente con los que fueron ministros de la palabra, escribírtelo en orden, oh excelentísimo Teófilo, para que tu fe sea afianzada en la verdad. Con la muerte y la resurrección de Cristo aparecieron escritores, aparecieron apóstoles, aparecieron seguidores de todos los colores, tamaños y gustos. Desafortunadamente, algunos hasta negaban la resurrección. En razón a eso, es que Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso, unos falsos apóstoles, que diciendo que eran apóstoles, pues estaban buscando que la iglesia perdiera su horizonte. Viene a mi mente esa muy linda enseñanza de Jesús, cuando habla de la semilla de la mostaza. Dice que es una semilla muy pequeña, pero cuando crece, llega a ser tan grande que las aves del cielo vienen y hacen nido en ella. Y Jesús está hablando del crecimiento del reino de Dios. Es decir, comienza muy pequeño, pero va creciendo. Y en la medida que va creciendo, entonces también van llegando las aves del cielo. ¿Y cuáles son esas aves del cielo? Bueno, todos aquellos conceptos teológicos, formas de vida, tradiciones paganas, costumbres inadecuadas para los cristianos. Usted no me vaya a decir que la iglesia de hoy en sus valores es el equivalente a la iglesia del primer siglo o a la iglesia de la década del 50 o del 40 en Colombia. No es lo mismo. ¿Qué ha pasado? Bueno, en aquellos tiempos se le decía al pecado, pecado. Hoy ya no es pecado, es un error, es una falla, es una falta. Y hemos aprendido a convivir con una cantidad de cosas que realmente
me preocupan. Porque hemos llegado al tiempo donde los cristianos a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. A lo dulce le dicen amargo y a lo amargo le dicen dulce. A las tinieblas le llaman luz y a la luz le llaman tinieblas. Pues ese fenómeno había afectado a la iglesia de Éfeso, había crecido. Y como había crecido, pues entonces también comenzaron a aparecer las costumbres de los que se convertían del paganismo, comenzaron a revivirse dentro de la iglesia, que era una iglesia sana. ¿Y todo a través de quién? De aquellos señores que se llamaban ¿cómo? Apóstoles. ¿Cuáles? Aquellos que diciendo ser apóstoles eran falsos. No tenían la autoridad, no los había llamado Dios, no habían sido las personas que inicialmente rompieron el hielo en los lugares donde era casi imposible establecer las bases del evangelio. Entonces el Señor dice, les quiero reconocer su carácter, los has probado y resulta que han sido hallados falsos. Pero tienes otras cosas lindas. ¿Cuáles cosas? Bueno, que has tenido paciencia, que además has sufrido, que has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y a pesar de todas las presiones que se dan en el medio, esa iglesia sigue creyendo que Jesucristo es el Señor. Tiene una cantidad de cualidades maravillosas. Pero, hay un pero. Habían dejado ¿qué? Su primer amor. ¿Y por qué se había dejado el primer amor? Bueno, volviendo a la parábola, ¿qué es lo que dejan las aves cuando vienen y hacen nido en un árbol? Dejan excrementos, dejan infecciones, dejan mal olor, hacen ver horrible. ¿Ha ido usted alguna vez al campo? ¿Ha mirado el árbol donde suben las gallinas a pasar la noche? ¿Cree que es agradable? Bueno, eso era lo que estaba pasando. Ese fue el ejemplo que Jesús dio para orientar acerca del crecimiento de la iglesia. Cuando la iglesia crece, entonces vienen todos esos vicios, prácticas, costumbres, tradiciones, conceptos que hacen ver desagradable a la iglesia. Y es triste que esto también se dé hoy. Hoy muchas personas no miran a la iglesia como debía de ser. Preguntémonos por qué. ¿Ha mirado las redes sociales cómo hablan mal de los cristianos? ¿Será porque los cristianos de verdad, comenzando desde el pastor, hemos dado el mejor ejemplo? ¿O será porque se han dado cuenta que algunos pastores desafortunadamente hacen del evangelio una fuente de ganancia? ¿Qué fue lo que pasó? Pues esas aves del cielo han venido y han dejado cosas desagradables en la iglesia de tal manera que la gente nos ve de otra forma, y a causa de toda esa invasión de pensamientos, de conceptos, entonces ya surgen en la iglesia corrientes tales como: no hay necesidad de orar tanto, no hay necesidad de estudiar la palabra. Usted sí sabe que cuando creímos al evangelio, nosotros hacíamos unos concursos que se llamaban batallas bíblicas, ¿cierto? Y unos nos ponían a recitar textos. Decíamos capítulos enteros, ¿cierto? Cualquier cantidad de textos de memoria. Claro, llegábamos a la casa de los cristianos y lo primero que encontrábamos era un letrero que decía: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y aparecía la cita. Y hasta lo mandábamos enmarcar en madera y bien bonito. Aparecía otro letrero que decía: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. Ese era el común denominador.
Pero hoy que encontramos en la casa de los hermanos, el cuadro de Shakira, el cuadro del Millonarios, el cuadro del Nacional, el cuadro del actor más violento de las películas, ¿cierto? El deportista más destacado. Eso es lo que ha venido haciendo que la ausencia de la palabra en la vida de la iglesia vaya haciendo que se pierdan esos valores de fe, de conducta. Sí. ¿Acaso no fue lo mismo que le pasó al pueblo de Israel en los tiempos cuando Josías es establecido como rey? La casa de Dios estaba abandonada. Él ha ordenado reconstruir todo lo que está dañado. Y algo interesante, ha mandado limpiar todo. Y barriendo la basura encontraron el libro de la ley de Jehová. Y oh sorpresa, comienzan a leerlo y descubren la razón por la cual Israel estaba en semejante decadencia. Entonces el rey ha reunido al pueblo, les ha leído la ley y los ha obligado a hacer un pacto en el sentido de que van a obedecer a Dios. Dice la Biblia que hacía 18 años no se celebraba una Pascua en Israel como la que celebró Josías. 18 años perdidos del pueblo. ¿Cuál era la razón? Habían olvidado la palabra de Jehová. Eso pasó en Éfeso. Y eso puede pasar hoy en la iglesia. Cuando la vida devocional del cristiano, cuando la lectura de la palabra, cuando la vivencia de la palabra ocupa un segundo, tercero, cuarto plano, pues sencillamente nos vamos muriendo espiritualmente y terminamos como la iglesia en Éfeso. Pero tengo contra ti que a pesar de todo lo bueno que has hecho, tienes un problema. Y es que ya no me amas con el mismo fervor. Ya no oras con la misma intensidad. Ya no predicas con la misma insistencia. Ya no te preocupas por la comunión como antes. Ya las cosas pertinentes a los deberes cristianos son obsoletas. No deben de funcionar porque estamos en otro tiempo y el tiempo aquel ya pasó. Eso hace que Dios le reclame a la iglesia: has dejado tu primer amor. Y que no nos digamos mentiras, cuando uno inicia la vida cristiana, no hay camino lejos, no hay noche oscura, no hay peligro, no hay demanda en la iglesia que se haga gravosa. Yo recuerdo que nosotros caminábamos horas para ir al culto, estando yo recién convertido. Recuerdo que hacíamos recorridos de 12 horas para ir a hacer un culto y 12 horas de regreso. Ya casado y en el ministerio, teníamos caminadas largas de horas para ir a cumplir la misión. Los cristianos venían desde lejos al culto, inclusive se venían desde el día viernes en la tarde, para estar el sábado en la iglesia en oración y ayuno, estar el domingo en la escuela dominical y luego irse otra vez para el campo. Un fervor. Recuerdo que había un hermano maravilloso que, como la iglesia donde estábamos era de bajos recursos, él se iba y trabajaba toda la semana. Llegaba el sábado, sacaba lo que era para Dios, me llamaba a una de las bancas de la iglesia y me decía: hermano Carlos, yo me gané esta semana tanto, partamos el sueldo para los dos. Así lo hacían. El fervor, el primer amor del cristiano, valoraban la obra de Dios, el esfuerzo que se hacía. Pero hoy no es así. Hoy es diferente. Hoy la gente piensa diferente. ¿Y será porque Dios cambia? Porque la palabra de Dios ya no es la misma, porque la iglesia no es la misma, o porque el que actúa así no es el mismo.
es bueno que hagamos esa reflexión. ¿No será que el Señor puede salirnos hoy a decirnos, valoramos todo lo que han hecho, todo lo que han vivido, pero ustedes han dejado el primer amor? Y en razón a eso, les dice algo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Escuchó eso? Entonces hoy encontramos a los cristianos que dicen algo así. ¿Por qué será que hoy en la iglesia no es como antes? Antes se veía, antes ocurría, antes pasaba, antes sucedía y hoy nada. Pues claro, es que usted ha caído de la gracia. Por eso no ve. Estás tan acostumbrado que lo que para nosotros genera emoción, para otros no es importante. Yo recuerdo que bautizar a una persona era la fiesta más maravillosa que había. Que una persona pasó al altar y se arrodilló. Para nosotros eso ha sido, es y espero que siga siendo maravilloso. Pero para muchos no es importante. Ya no. Porque hay otras cosas más interesantes. El partido de fútbol. La tarde con la familia. Claro, tenemos que sacar tiempo de esparcimiento para nosotros. Ese es el resultado de una iglesia cuando ha dejado el fervor del primer amor. Uno en el primer amor caminaba. Si en la iglesia hablaban de ofrenda, uno no se incomodaba. Si hablaban de diezmos, uno no se preocupaba, simplemente tenía en el corazón un solo objetivo, agradar a Dios. Independientemente de lo que la gente pensara o dijera, uno solo tenía claro, primero hay que agradar a Dios antes que a los hombres. Hoy estamos buscando agradar a los hombres antes que a Dios. Y ante ese estado, ¿qué le dice Dios a la iglesia de Éfeso? Por tanto, mira de dónde has caído y qué. Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Y qué dice la historia? A pesar de todo lo bueno que él reconoce, la iglesia comete un error. Ha dejado su primer amor, ha entrado en una etapa de conformismo tan grave que Dios los llama ¿a qué? Al arrepentimiento. Uno piensa que el arrepentimiento es solo para el que no ha conocido a Dios. Pero resulta que aquí Dios está llamando ¿a quién al arrepentimiento? A la iglesia. ¿Y por qué tiene que arrepentirse la iglesia? Luego no somos cristianos. Luego yo ya no fui bautizado. Luego no llevo ya 30, 40 años en la iglesia. 50 años. Sí, puedes llevar el tiempo que quieras. Pero si has dejado de hacer las cosas que Dios manda, pues nos toca arrepentirnos. A eso es a lo que Dios llama a la iglesia. Y con una advertencia tremenda. Escuche. Y si no te arrepientes, vendré a ti muy pronto y quitaré el candelero de su lugar. ¿Existe Éfeso hoy? La respuesta es no. ¿Dónde estaba esa ciudad? ¿Dónde estaba la iglesia más grande del mundo de su tiempo? Ya no existe. Solo están ruinas. ¿Qué fue lo que pasó? Que como ellos no se arrepintieron, Dios les cumplió lo que les había dicho. Si ustedes no se arrepienten y hacen las primeras obras, ¿y cuáles son las primeras obras de los cristianos? Léalo en el capítulo 5, los últimos versículos de la carta a los Hebreos. En cuanto a Jesucristo hay mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, teniendo tiempo de ser maestros, tenéis necesidad de que se os enseñe los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Se lo está diciendo a la iglesia. Llevaban años de ser convertidos y ahorita estaban preguntando, ¿son dos o son tres? ¿Por qué la Biblia habla plurales? ¿Será que el diezmo es de la ley o es de la gracia?
¿Será que los cristianos necesitamos vivir tan aferrados a las cosas que se predican en la iglesia, o podemos vivir? Me quedé sorprendido esta mañana cuando leí una parte en una de las redes sociales. Ahora sí se dan cuenta que no necesitamos iglesia. Ya la gente piensa así. Claro, es que han caído de la gracia. Entonces ya desconocen lo que fue dicho desde la antigüedad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Ya se les olvidó. Claro, es que hay otras cosas más importantes. Hay que estar a la par de la sociedad, donde cada individuo hace lo que quiere y vive como quiere. Y a estos cristianos del tiempo moderno se les ha olvidado que el mundo puede cambiar, pero Dios sigue siendo el mismo. La palabra sigue siendo la misma. Y la iglesia debe de ser la misma. Amén, amén. Ustedes verán si alaban a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ¿qué pasó con la iglesia de Éfeso? Desapareció. ¿Qué los llevó a desaparecer? Que no se arrepintieron, que no entendieron el mensaje de Dios. Sin embargo, en ese mensaje que estamos estudiando aquí, me llama mucho la atención, porque él, a pesar de valorarles todo lo bueno, hacerles ver todo lo malo, generarles conciencia qué tienen que hacer si quieren permanecer, vuelve a valorarles algo muy importante. Mire lo que dice: pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Y quiénes eran los nicolaitas? ¿Ha estudiado usted sobre los nicolaitas? Bueno, algunos piensan que viene de una corriente de uno de los diáconos mencionados en el libro de los Hechos. Otros piensan, y es con lo que yo me identifico, que está relacionado con una escuela preexistencialista. Acuérdese que en los preexistencialistas hay 2 maneras de mirarlo. 1, preexistentes en el pasado. 2, preexistentes como un proyecto hacia el futuro. Entonces, estos nicolaitas pertenecían a la escuela del preexistencialismo realizado en el pasado. ¿Y cómo es eso? Bueno, ellos pensaban que en la eternidad pasada tuvieron una oportunidad y entonces, pues Dios no les permitió tomar decisiones, sino que simplemente ellos vinieron a otra vida, o sea, la que hoy tienen, ya marcados para salvación o para condenación. Se matricularon con la escuela de la predestinación directa, que es una escuela moderna. ¿Y qué dicen ellos? Vean, si Dios lo tiene para ser salvo, no se preocupe. Viva como quiera, haga lo que quiera, compórtese como quiera. Usted ya es salvo. Y si usted está predestinado para condenación, no pierda tiempo, que así viva usted arrodillado, no se va a salvar. Está condenado. Y hay organizaciones en el tiempo moderno que piensan así, que han afectado inclusive a la iglesia, porque hoy hay creyentes en la iglesia que dicen, uno al final no sabe ni quién va a ser salvo o no, porque según la Biblia, dicen ellos, Dios ya sabe quiénes se van a salvar y quiénes se van a condenar. Entonces, si yo no voy a ser salvo, ¿de qué me sirve? Increíble hasta dónde llega la doctrina de los nicolaitas. No solamente afectaba a esa iglesia, llevándolos al conformismo. Vivamos, ya conocemos del evangelio, ya sabemos, fuimos bautizados. Pues esperemos, podemos vivir conforme al culto pagano de Diana,
que se caracterizaba por la embriaguez y por el sexo, porque sus sacerdotisas, como las de Venus entre los corintios, eran prostitutas. Entonces, ellos decían, vale la pena pasarlo bien aquí, disfrutar la vida aquí. Pues al final, si somos salvos, salvos somos y punto. Y si nos vamos a perder, no vale la pena sacrificarnos cuando al final nos vamos a perder. Entonces Dios le dice a la iglesia, tienes un punto a favor, y es que no aceptas esa doctrina. No la compartes. No estás de acuerdo con esa doctrina. Qué bueno que la iglesia hoy comprenda que la predestinación no está definiendo su eternidad desde la eternidad pasada, sino que el preexistencialismo es el proyecto de Dios hacia el futuro, como dice Pablo en la carta a los Efesios. Fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. O sea, no existía sol ni luna y en el proyecto de Dios ya estaba la iglesia. No era una realidad, era el proyecto de Dios. Dios miró hacia el futuro y nos vio a nosotros en este recinto. Lo vio a usted allá sentado, allá en la salita o en su cuartico. Desde antes que existiera sol, desde antes que existiera luna, desde antes que existiera tierra, mares, cielos, ya Dios había pensado en usted. Pero como un proyecto, no como algo ya hecho. Que es el error de los nicolaitas. Entonces aquí lo que tenemos que pensar es, somos el proyecto de Dios en proceso. Y su proyecto es perfecto. Y su voluntad es que todos los hombres sean salvos. Porque su gracia se manifestó para salvación a todos. Porque Él está a la puerta y llama. Depende de usted si decide recibirlo o rechazarlo. Es importante entonces que entendamos el por qué Dios le habla a esta iglesia de esa manera. Y sin duda alguna nos habla a nosotros hoy para que reflexionemos, para que miremos si nuestra vida devocional hoy es igual, mejor o peor que cuando creímos. Si es igual, preocupémonos por ser mejores. La senda del justo es como la luz de la aurora. Amén. Si es mejor, pues entonces añadamos a esa fe virtud, a esa virtud conocimiento, a ese conocimiento dominio propio, a ese dominio propio amor. Crezcamos, avancemos. Y si es peor, entonces arrepintámonos. Corrijamos lo que tengamos que corregir. Amén, amén. Seamos humildes. Acuérdese de lo que ya está escrito, que Dios da gracia a los humildes, pero a los altivos, ¿cómo los mira? De lejos. Ha llegado el tiempo donde los cristianos tenemos que reaccionar. Y me encanta la forma como concluye el pasaje. El que tiene oídos, oiga. Así que usted hoy puede estar escuchando el susurro de mis palabras, pero a lo mejor le parezca que no vale la pena. ¿Cierto? Ojalá que haya alguien que sí esté escuchando, Aleluya. que reaccione, que tenga la gallardía de reconocer que ha fallado y que además tenga la voluntad de recibir el mensaje de Dios para ponerlo por obra. No para cuestionarlo, sino, hombre, de verdad, yo oraba tanto y he dejado de orar. Voy a hacerme un propósito a partir de hoy. Yo era una persona prudente y no me atreví a hablar mal de nadie ni del pastor. Hoy me he visto involucrado en tantas cosas. Veo que he fallado. Voy a dejar de hacerlo. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando las personas caen de la gracia de Dios, están matriculados en un grupo que se llama impíos. Y si el impío persiste en su camino, se va a perder. Pero si el impío dijere, pervertí lo recto y no me ha aprovechado, dice Dios, Él redimirá el alma del tal para que no vaya a parar con los que van a los sepulcros. Y si te volvieres a mí, yo te redimiré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca.
Y vuelve e insiste, volveos a mí y yo me volvería a vosotros. Usted sí sabe la grande misericordia de Dios. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero me encanta la continuación del texto. Escuche, si usted tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y qué es lo que le dice el Espíritu a las iglesias? Lo que antes hemos explicado y lo que viene después. ¿Y qué es lo que viene después? Bueno, que si usted se arrepiente, hace las primeras obras. Estamos hablando de la iglesia de Éfeso. Suponga que usted está matriculado con esa escuela en el desarrollo de su vida cristiana. Tuviste cosas muy bonitas, mucho éxito, mucho fervor, mucha piedad, mucha devoción, mucha generosidad, pero dejaste de hacerlo. Pero hoy entiendes que has fallado, te arrepientes. Si te arrepientes y haces las primeras obras, Dios te dice que si permaneces en ese bien hacer, ¿qué va a suceder? Cuando termine la carrera, el que venciere, ¿qué? Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué fue lo que debió de haber hecho Adán? ¿Ustedes recuerdan el Edén? Había cualquier cantidad de árboles que producían frutos y el hombre podía comer. Dios solo le prohibió comer el fruto de un árbol. Eso quiere decir que ellos pudieron comer del árbol de la vida y hubieran vivido para siempre sin temor a la muerte, ni a la enfermedad, ni a la desgracia, ni a la condenación. Pero ellos hicieron lo contrario. Comieron del fruto prohibido. Y entonces apareció ¿qué? El dolor, la enfermedad, la muerte, la condenación. Dios le dice a la iglesia hoy, como se lo dijo a la iglesia de Éfeso en su tiempo, si vences, vas a comer del fruto del árbol de la vida. ¿Y eso qué le garantiza a la iglesia? Que tendrá vida eterna en su nombre. Eso es lo que le está garantizando. Que no tendrá que temer absolutamente nada. Porque entre otras cosas, el premio es para el que vence. A diferencia de los Juegos Olímpicos, o de los mundiales de ciclismo, o de los mundiales de cualquier clase de deporte, que solamente se lleva el triunfo el que llega primero. Aquí con Dios es diferente. Tú puedes llegar arrastrándote y cruzar la meta, y ahí está el Señor para decirte, peleaste la buena batalla, terminaste la carrera, guardaste la fe. Te espera solamente algo, la corona de justicia que el juez justo me dará a mí, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Si usted persevera hasta el fin, usted es salvo. Acuérdese que la perseverancia del cristiano es una doctrina de la iglesia. No se trata de vivir como muchos. Yo hacía, yo era. Y resulta de que con Dios no va a funcionar el pasado. Con Dios funciona el presente. Y esperamos que el presente suyo y mío, si hoy llega el Señor o la muerte nos llama, sea el mejor. Para que podamos decir, ya terminé la carrera. Ya guardé la fe. Ya peleé la buena batalla. Estimado hermano, ha llegado el tiempo de reflexionar. Ha llegado el tiempo de entender que el propósito de Dios con la iglesia es grande. Hacer posible que usted persevere hasta el fin y tenga como resultado la vida eterna. Porque nosotros no estamos luchando por cosas temporales. Para eso se especializó Israel. Una tierra con linderos, con un buen sistema de gobierno, con buena justicia social, con desarrollo científico y tecnológico. Ahí lo tienen. La iglesia, según dice Pablo en la carta a los Filipenses, la ciudadanía suya y mía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesús, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Amado hermano,
Tienes que reparar cosas de tu vida. Estimado amigo que está escuchando, ¿quieres ser miembro de la familia de Dios? ¿Ser parte de la iglesia del Señor? ¿Tener parte en el cuerpo de Cristo? Hay un llamado. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Si hoy lo haces, tenlo por seguro que las promesas de Dios serán reales en ti. Demos gracias.